Hola, bienvenidos a esta lección de aula invertida. Vamos a ver algunos elementos que nos van a permitir ver esas grandes diferencias entre el proceso tradicional de enseñanza y el aprendizaje invertido. Veamos que en el modelo tradicional o en el proceso tradicional, el profesor enseña en el aula de clase. Esto se hace de manera sincrónica, los estudiantes están presentes en el aula y el profesor tiene la mayor parte del trabajo. A veces los estudiantes pueden o no comprender la lección y el profesor puede detenerse específicamente por aquel estudiante que no comprendió y de alguna manera, digamos que, truncar el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes que sí comprendieron inicialmente la lección. El rol del estudiante con el proceso tradicional es más pasivo, mientras que hay una gran actividad por parte del profesor. Por el contrario, con el aprendizaje invertido, ese acercamiento al conocimiento lo hace el estudiante de manera independiente a través de diferentes dispositivos, tabletas, computadores, su propio teléfono celular. Y a diferencia del proceso tradicional, pues él puede ver los contenidos de muchas maneras y puede de manera ilimitada reproducir y devolver el contenido hasta que pueda comprender. Vemos que hasta aquí esos son los dos primeros momentos. De manera sincrónica, puedo devolver las veces que sea necesario, ¿verdad? Y esto va permitiendo, con solo esta primera parte, permite que los estudiantes que van más avanzados no se retrasen. Hablemos, por ejemplo, de la tarea. La tarea es parte de este proceso para garantizar que el conocimiento adquirido, pues evidentemente sea comprendido. Cuando tenemos en ese proceso tradicional una tarea, pues el profesor lo que puede hacer es evaluar en retrospectiva. Esto quiere decir que él revisa si los elementos están bien o están mal, pero él no puede incidir en el pasado, es decir, él no puede dominar lo que sucedió, la experiencia que tuvo el estudiante cuando aplicó esos conocimientos o cuando desarrolló la tarea. Por eso se llama feedback, porque es una retroalimentación, una alimentación hacia atrás. No puedo más que revisar en el tiempo lo que él hizo, pero el profesor no tiene ninguna incidencia en este caso. El profesor no puede estar acompañándolo. Ahora, en el aula invertida, por el contrario, el profesor está en el paso a paso de la aplicación de los conceptos y de esta manera él puede adelantarse a los posibles errores. A esto se le llama el feed forward. El feed forward, que podríamos decirle que es la misma prealimentación, es decir, una prueba diagnóstica que la conocemos perfectamente, pero siempre se realiza al inicio de los semestres o al inicio de las clases. ¿Qué sucede? Si nosotros pudiéramos diagnosticar continuamente, pues por supuesto el estudiante podría tener o evitar los posibles fallos. Podemos evitar muchos elementos, podemos evitar que el estudiante se equivoque, podemos evitar que el estudiante no termine ese trabajo o termine esa tarea, podemos animar al estudiante a fortalecer esos conocimientos, porque nosotros como expertos podemos detectar cuáles serían esos elementos que debería reforzar. Bueno, estos son los dos grandes procesos que el aula invertida, que el aprendizaje invertido modifica. Y esto implica que por parte del profesor deba diseñar no solamente este elemento que por tradición siempre ha diseñado, sino que además tiene que diseñar este elemento para poder lograr que el estudiante, a través de múltiples ejercicios y buen manejo del tiempo, pues puedan aplicar los diferentes, digamos que, conocimientos con las diferentes actividades. Bueno, hablemos también de algo importante y es la taxonomía de Bloom.
En el modelo tradicional, la taxonomía de Bloom puede desarrollarse en el aula de clase de manera sincrónica. Llegaríamos podría ser hasta el tercer o cuarto nivel. Estamos hablando de recordar, comprender, aplicar y quizás analizar. Incluso llegamos a evaluar, pero tradicionalmente llegaríamos a estos 3 primeros niveles. Con el aula invertida, estos 3 primeros niveles se pueden desarrollar en esta primera parte de manera individual, pero los siguientes niveles, que son más avanzados y que requieren una mayor destreza para poder entenderlos, se hacen con el profesor, que son analizar, evaluar y crear. Esta parte de analizar es otro de los elementos interesantes del aula invertida y es cómo el estudiante entiende el por qué existe la tarea, entiende la relación con el contenido o la relación con esos conceptos y de manera, personal puede apropiar ese conocimiento. Cuando nosotros analizamos, evaluamos y creamos, definitivamente comprendemos el por qué y el cómo de las cosas. Y estos elementos deben desarrollarse dentro del aula a través de tres tipos de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en dominio o competencias. Estos 3 tipos de aprendizajes nos van a permitir lograr desarrollar estos otros 3 niveles que nos faltarían de un proceso tradicional. Y esto es una de las propuestas diferentes que tiene incluso la Universidad Sergio Arboleda y que lo hace que el aprendizaje invertido no solamente se quede en una construcción de contenido en diferentes dispositivos o elementos digitales a través de algún medio o canal digital, sino que realmente constituye una verdadera estrategia de aprendizaje alrededor de las posibles formas en que el estudiante puede adquirir esos conocimientos. Bueno, y los invito a profundizar en estos elementos con los materiales de la plataforma. Recuerden que hay unas actividades que nos van a permitir mejorar los procesos que veníamos llevando si aún no habíamos aplicado aula invertida. Nos vemos en el siguiente video.